Hermanos, eh, buenas noches. No sé en qué momento lo verán esto, pero buenas noches. Dios los bendiga. Eh, Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos dirija. Eh, Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Usa mis palabras, lo que he aprendido, lo que tú me has enseñado, lo que tú me has revelado en diferentes eh, estudios. Ayúdame a que lo pueda transmitir a los hermanos que me están escuchando. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dame esas fuerzas que necesito para poder hablar de tu palabra como es debido. En el nombre de Jesús nos disponemos delante de tu presencia. Amén. Eh, Vamos a tocar el tema hoy día de la segunda venida de Cristo. Vamos a tocar algunos puntos eh, que tienen que ver con el tema. Hacer una pequeña historia, una pequeña introducción. Y luego vamos a ver acerca de lo que es la segunda venida de Cristo. Para poder entender la segunda venida de Cristo, nosotros tenemos que primero entender la primera venida de Cristo. Tenemos que enfocarnos. Si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, encontramos entre los diferentes libros que hay, los 27 libros que hay, encontramos un libro que es, se podría decir, enfocado directamente a lo que es el reino de Dios y a Jesús como el Mesías Rey. Esto lo vemos en el libro de Mateo. Hay autores que han escrito sobre el libro de Mateo y casi siempre los autores que escriben sobre el libro de Mateo siempre lo ponen en dos tomos, porque es muy grande, muy extenso todo lo que habla Mateo. Eh, ¿Por qué toco Mateo? No puede decir, pero hermanos, está hablando del Apocalipsis. Les hago entender que este curso no se trata de Apocalipsis, se trata de escatología, o sea, del estudio de las últimas cosas, como lo habíamos visto al principio en la introducción de la primera clase que tuvimos, y eso abarca toda la Biblia, no solo Apocalipsis. Estamos tocando toda la Biblia, o al menos todo lo humanamente posible de la Biblia. Si habláramos de toda la Biblia, nos tomaríamos años sobre años y tal vez ni siquiera acabaríamos. Hay hombres de Dios que han hablado de la Biblia hasta el final de sus días y no lo han podido terminar. Entonces, tocamos lo más central, lo más importante, lo más llamativo, lo que es más acorde a lo que estamos llevando, pero sí el énfasis es en que no solo estamos tocando Apocalipsis. Por eso hoy día vamos a ver, no primordialmente, pero sí principalmente Mateo, y lo vamos a ver a la luz de otros libros en cuanto a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué digo que primero hay que ver la primera venida de Cristo para luego ver la segunda? Porque en la primera venida hay eh, puntos específicos que nos ayudan a entender por qué es que Jesús tiene que venir por segunda vez. Sabemos que Jesús principalmente comenzó su ministerio en esta tierra, hablándole a los judíos, y él decía muy enfáticamente, he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Teniendo esto en mente, nosotros podemos pensar de que cuando estamos hablando del ministerio de Jesús como tal, necesariamente va a ser enfocado en lo que es eh, Israel. Y vemos que ese fue su primordial enfoque, ¿no? Toda su energía estaba enfocada en hablarle al pueblo de Israel. Les habló de muchas maneras,
a través de testimonios. El mismo padre intervino en un testimonio hablando de su hijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El, los profetas ya habían profetizado hace mucho tiempo y Mateo hace mucho énfasis en eso, en las profecías que mencionaban a Jesús como el Mesías, que iba a venir de una virgen, que iba a nacer en el pueblo de Belén, que iba a tener ahí iba a ir a estar una temporada en Egipto, que luego iba a regresar, que iba a ser nazareno, etcétera, etcétera, ¿no? El libro de Mateo está plagado, está lleno de profecías del Antiguo Testamento, enfocándolas en el Nuevo Testamento para que el pueblo de Israel se dé cuenta de que estaban delante de su Mesías. Otros testimonios también, como el de Juan el Bautizador, que tenía esa energía tan fuerte de hablar de que él iba a preparar el camino al Mesías. Todo ese trasfondo, todo eso debería haber convencido al pueblo de Israel. Pero llegamos, por ejemplo, al capítulo 11 de Mateo, donde Jesús alivia el problema grave de esta persona, ¿no? Que estaba endemoniado, y los judíos que estaban allí, los principales judíos, entendamos que cuando hablamos de los principales judíos me refiero a las personas que pertenecían a la junta del Sanedrín, que principalmente estaba armada por fariseos y saduceos, escribas e intérpretes de la ley, y que todos ellos en conjunto, un grupo de aproximadamente 70 a 72 personas, de las cuales también Pablo participó en su momento, y también participó Nicodemo, José de Arimatea, el mismo Gamaliel, que fue el profesor de, de Pablo, y otros tantos más. Eh, este grupo era el que gobernaba al pueblo de Israel. A través de este grupo se armaba todo lo que tenía que ver con la política religiosa del pueblo de Israel, porque sabemos que el pueblo de Israel no es como, por ejemplo, Perú, que la política está a un lado y la religión en otro. El pueblo de Israel era netamente religioso. En esos tiempos, bueno, ahora es casi en su totalidad ateo, ¿no? Hay un pequeño grupo que, que cree todavía en las costumbres antiguas de los judíos, pero la gran mayoría es atea, la gran mayoría no quiere saber nada de Dios, vive una vida totalmente occidental. Pero en esos tiempos, el pueblo de Israel tenía un apego muy grande a lo que era lo litúrgico, lo que era religioso, no necesariamente espiritual, pero sí muy religioso. Y sabemos que Jesús condenaba mucho eso, ¿no? La religiosidad del pueblo de Israel. Y cuando Jesús sana a este endemoniado, ellos se acercan a esta escena y lo primero que dicen es que Jesús había echado estos demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esto es como, digamos, la copa que rebasó el vaso. El pueblo de Israel había recibido a través de estos líderes religiosos un sinnúmero de oportunidades para que reconozcan que Jesús era el Mesías y lo acepten como tal. Y que comience el reino prometido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, que el reino se le prometió desde Abraham y pasó por Isaac, Jacob, las 12 tribus, llegó inclusive a mencionarse en cierta manera en los pactos mosaico y palestino, y también en el pacto principal, que es el pacto davídico, donde se, se instaura el reino eh, físico del pueblo de Israel a través de Saúl, luego de David, Salomón y luego de los demás reyes, tanto de Judea principalmente.
de los cuales venía el linaje real de Jesús a través de su padre José, ¿sí? Su padre adoptivo José, y que estas profecías, ¿no? Como repito, ya lo hemos estudiado, todas estas profecías y todas estas promesas de parte de Dios de mantener el reino, aún después de muerto David, seguir diciendo que el reino seguía manteniéndose como tal y que iba a aparecer un rey, ¿no? Eso lo dijo Moisés también, ¿no? Un profeta como yo, ¿no? En Deuteronomio, que menciona de este profeta que iba a aparecer, que el pueblo tenía que escucharlo para que pidiera. Todo esto, en conjunto, tenía que mover las bases de estos, este, judíos. Pero vemos que no fue así, no fue el caso. Y todo lo contrario, ellos rechazaron la última oportunidad que tenían para poder llegar a asimilar el reino de Dios que Jesús estaba queriendo implantar en la tierra por medio de ellos, ¿no? A través de ellos formar esto, que fuera aceptado el Mesías. Pero vemos que no fue así. Todo lo contrario, ellos lo rechazaron de una manera ya tajante. eh, y Jesús menciona de que ese pecado, ese rechazo total que ellos tuvieron, no sería perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y Jesús menciona, vuestra casa os quedará desierta, ¿no? Y también cuenta acerca de una parábola en la cual el rey hace un banquete, invita a unos invitados, pero estos como lo rechazan, dice, él va y hace una guerra contra estos. ¿Y qué pasa cuando hace con la guerra? Dice que los destruye con fuego, quema toda su ciudad, haciendo una especie de mensaje profético hacia lo que iba a ocurrir parcialmente en el año 70 con Tito, y luego ya completamente en el año 135, cuando los romanos destruyeron toda la ciudad e inclusive persiguieron a los judíos que se habían refugiado en Masada, ¿no? Donde los mataron, donde ellos se suicidaron, ¿no? Para no caer en manos de los romanos. Entonces, este rechazo del pueblo judío, principalmente de los líderes, eh, hacia Jesús, luego es un rechazo ya de Jesús al mismo pueblo de, eh, de Israel, ¿no? Vemos en el versículo prácticamente el último versículo del capítulo 23 que dice, eh, no me volveréis a ver hasta que sea dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vemos que un capítulo anterior, en el capítulo 22, cuando, no, creo que sí, es el capítulo 22, no estoy bien al tanto, me parece que sí es el capítulo 22, en el cual se menciona acerca de la llegada de, a ver, permítanme, quiero cerciorarme bien. No, bueno, eh, a lo que me refiero es a la entrada triunfal, perdón, es el capítulo 21. La entrada, la famosamente llamada entrada triunfal de Jesús. Ahí sale un mensaje de Jesús muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Eh, dice Jerusalén, Jerusalén, eh, cuánto os quise juntar a vosotros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Cuánto quise juntar a vuestros hijos debajo de las alas,
como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Eso quiero encontrarlo, discúlpenme, no lo tenía en mente en estos momentos. Creo que, perdón, era en el capítulo 23, versículo 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es interesante tener en cuenta estos 3 versículos para entrar al siguiente capítulo, que es tan importante para muchos de los que siguen la profecía. Me refiero al capítulo 24. Sabemos que el capítulo 24 ha sido interpretado de varias maneras, muchas de ellas sin sentido y sin apelar a la verdadera hermenéutica, pero es de mucho interés, eso nadie lo puede negar. Mateo 24 es de mucho interés. Pero tenemos que tener en cuenta aquí que todo Mateo 24 se basa en este rechazo que hace, ¿no?, el pueblo de Israel. Si vemos que en el capítulo 12, estábamos mencionando, en el capítulo 12, que habla acerca de la liberación de este hombre, de esta persona que estaba endemoniada, y ocurre esta desfachatez tan grande de los judíos de adjudicar ese milagro tan maravilloso a la obra de Satanás en lugar de adjudicarla a quien era realmente, que era la obra del Espíritu Santo, ¿no? Fue una catástrofe total, y fue el momento en el cual Jesús rompe palitos, por decirlo de alguna manera, con el pueblo de Israel y comienza a tratar ya con los gentiles. Y a partir de ahí vemos el capítulo 13, cómo es que empieza las parábolas de Jesús. Si anteriormente habría mencionado alguna palabra, ha sido muy poca. Hasta ese momento siempre hablaba con palabras claras a todos, pero a partir de ahí comienza a hablar con palabras, con parábolas. Y es curioso lo que contesta cuando dice, le pregunta: ¿por qué, maestro, tú hablas con parábolas? Y le dice: para que este pueblo, oyendo no entiendan, vean y no observen, y no se curen, ni su corazón sea sanado. Porque ellos ya habían rechazado totalmente, habían cometido el pecado imperdonable, que era el haber rechazado toda clase de posibilidad de salvación para ellos, ¿no?, y de aceptar a su Mesías. Entonces, por esa razón es que Jesús los rechaza, y de una manera muy benevolente y llena de misericordia les habla en parábolas para que no sigan cayendo en pecado a través de un conocimiento que no les iba a servir de nada. Entonces, de esa manera no entendían, y ellos no podían seguir acumulando una información que la rechazaban inmediatamente, e inclusive hasta blasfemaban de la manera como lo habían hecho en el capítulo anterior. Ahora, trasladándonos a este capítulo 23, hasta este final del capítulo 23, donde Jesús se lamenta por Jerusalén, en Lucas, este capítulo, en Lucas, vamos a ver lo que dice aquí, es interesante. Discúlpenme. En Lucas capítulo 19, versículo 41 y 42, dice: Jesús llora por Jerusalén. Cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén y verla, y vio la ciudad, lloró por ella y dijo: si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti, ¿no? Y es interesante la profecía que lanza posteriormente, porque dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te espiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti,
y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, todo esto, enmarcándolo todo esto, vemos cómo Jesús ahora entra a hablar acerca de lo que es eh, el capítulo 24, que es lo que nos compete para poder entender lo que es la segunda venida, pero ya tenemos un enfoque más claro acerca de por qué la segunda venida es tan importante. Hemos visto que en la primera venida Jesús ha sido rechazado totalmente por sus eh, contemporáneos, por sus paisanos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Como decía el apóstol Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces es interesante tener en cuenta eso, ¿no? Eso, si no me equivoco, está en Juan capítulo 1, versículo 11, ¿sí? Juan capítulo 1, versículo 11, creo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Pero lo interesante es el versículo 11, que dice, a lo suyo vino, o sea, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y es aquí lo mismo que dice, ¿no? Por cuanto no conociste, Lucas 19:44, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En otras palabras, aquí conociste significa elegir, ¿no? Es una palabra muy interesante esta palabra de conocer, que significa aceptar. No aceptaste, no recibiste el tiempo de tu visitación. Rechazaste totalmente de muchas maneras, ¿no? Como hemos visto, el testimonio del Padre, el testimonio del Hijo, los milagros de Jesús, las profecías del Antiguo Testamento, la profecía y testimonio y mensaje de Juan, el bautizador, los mismos discípulos yendo a predicar en grupos de dos en dos, ¿sí? Todo eso, y como si fuera ya lo último, el mismo testimonio del Espíritu Santo, el cual lo rechazan totalmente, adjudicándole su obra a Satanás, ¿no? Entonces, eso fue ya como si fuera, como se podría decir vulgarmente, se les fue el último tren. Y ya no hubo la posibilidad de que Jesús siguiera tratando con ellos, los rechazó totalmente y procedió a tratar ahora con los gentiles. Es muy interesante recordar también, por ejemplo, cuando se acerca la sirofenicia, que era una mujer extranjera, y Jesús le dice, yo he sido llamado solamente a las ovejas del pueblo de Israel. Y le dice, no puedo dar la comida que es para el pueblo de Israel y dársela a los perritos. Y ella le demuestra su gran fe al decirle, sí, señor, pero aún los perros comen debajo de la mesa de sus amos. Entonces, pero lo interesante no es tanto esa parte, sino el hecho de que Jesús seguía insistiendo, ¿no? en su predicación netamente para los judíos, netamente para los judíos. Tal vez ha habido algunos casos pequeños allí, como que se desvió en cierta manera, ¿eh? Podríamos considerar en algunos casos, pero necesariamente su mensaje era casi 100% a lo que tenía que ver con el pueblo de Israel. Pero luego, posteriormente al capítulo 12, perdón, al capítulo 12 de Mateo, y pasamos al 13, comienza ya Jesús a aislarse del pueblo de Israel y recurrir a lo que eran los gentiles. Vamos a volver a Mateo, vamos a Mateo 24, y es interesante, ¿no? Que eh, cómo comienza todo esto, pero no nos olvidemos de los últimos versículos del capítulo 23, que eso a los discípulos seguramente los perturbó, porque que vas a rechazar al pueblo y cómo es esto, ¿no? Inclusive anteriormente ya se había mencionado a la higuera, ¿eh? En los capítulos 22, creo,
habló acerca de la higuera, que es una representación de Israel, va y la busca para ver si encuentra fruto y no la encuentra y la maldice, ¿no? Entonces todo esto como que había un poco trastornado la mente de los discípulos. Es por eso que cuando Jesús dice en el versículo 1 del capítulo 24, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este templo de Herodes se consideraba que había sido construido durante 46 años y dicen que aún estaba en construcción cuando Jesús estaba presente. Algunos dicen que se terminó de construir más o menos aproximadamente unos años antes de la invasión de Tito, del general Tito, en el año 70. Imagínense cuánto tiempo se tomaron en realidad el templo era una maravilla. Cuando los discípulos se acercan y le dicen, vamos a mostrarte los edificios del templo, cuando dice los edificios del templo, es porque era grande, el templo era bastante grande. Tenía varios compartimientos, un atrio para las mujeres, un atrio para los gentiles, un atrio para los sacerdotes, un atrio para los hombres, tenía varios compartimientos más, ¿no? Tenía un lugar exclusivamente para que los sacerdotes se cambiaran, se acicalaran, se vistieran, hicieran todas las abluciones que ellos hacían. Era una construcción bastante grande. Estaba considerada casi a la par con el templo de Diana en Éfeso, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O tal vez como la iglesia de Santa Sofía, que está ay, se me fue el nombre, en Constantinopla. Entonces, es interesante ver lo magnificente que era este edificio. Y los discípulos dijeron, bueno, le cambiaremos de pensamiento. Yo arguyo que pudieron haber pensado esto, porque si no, no tiene sentido de que lo vayan y lo dirijan hacia el templo, ¿no? Y mostrar los edificios justo cuando Jesús ya salía del lugar, ¿no? Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, los discípulos dijeron, bueno, vamos a mostrarle los edificios del templo para que, no sé, para como ablandarlo, ¿no? Y hacerle arrepentirse de su pensamiento, de alejamiento del pueblo de Israel y que vuelva a intentarlo de nuevo, ¿no? Porque ellos deseaban que el pueblo de Israel fuera restaurado al reino que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Si recordamos, ya posteriormente a todo esto, cuando Jesús muere y resucita y aparece a sus discípulos y está a punto de ascender al cielo, los discípulos se acercan y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Entonces, ese era el deseo de los discípulos. Entonces se acercan a él y le muestran los edificios del templo. ¡Wow, qué maravilloso! Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y yo creo que los discípulos se quedaron así. ¿What? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible que digas que nuestro templo va a ser destruido? Pero si recordamos en Mateo 23, en los últimos versículos, les dijo a los judíos, vuestra casa, no la casa de Dios, vuestra casa, porque Dios ya no habita allí, vuestra casa os es quedada desierta. Y esto tiene mucha significancia si lo unimos con este versículo 2, en el cual dice, de cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es interesante mirar la historia y ver al general Tito, que dice que le habían llegado rumores que entre las piedras del templo había oro y piedras preciosas y cosas de valor. Entonces dice que, este rumor dice que el general Tito, para ver si era cierto,
comenzó a sacar todas las piedras del templo y no dejar ni una piedra puesta encima de la otra para ver si encontraba este tesoro que le habían dicho que había entre las piedras del templo, cumpliendo así, sin querer, la profecía de Jesús que decía que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, cuando los discípulos escuchan esto, se quedan absortos totalmente. Se quedan absortos totalmente. Y es interesante que en el Evangelio en los otros evangelios, ¿no? Porque sabemos que esto se menciona también en Marcos y en Lucas, en los otros evangelios dicen que fueron 4. ¿No? ¿4 qué? Versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿no? Aquí hay que entender que cuando habla de sentado no se refiere al hecho de que él estaba cansado, o me cansé mucho, ¿no? Me voy a sentar, ¿no? Sino que eh, los rabinos en esos tiempos mencionaban que iban a dar un mensaje importante o algo muy importante al sentarse. Es como que me siento y doy la cátedra a todos mis discípulos, ¿no? Los rabinos que tenían sus discípulos acostumbraban a hacer eso, sentarse para dar un mensaje importante. Entonces, cuando Jesús se sienta es porque va a dar un mensaje importante, y es sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, a esto me refiero, ¿no? Cuando les digo que en los otros evangelios menciona de que eran 4. Los discípulos de estos 4 discípulos se le acercaron aparte, ¿no? No se aguantaban lo que había ocurrido acá, no menciona quiénes fueron, ¿no? Por lo impetuoso tal vez ha sido Pedro y algún otro más, diciendo, dinos, dinos. Y esto en el original griego no se menciona como si fueran varias preguntas, sino como una sola. Es un correr, ¿no? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es ahí donde Jesús, en este capítulo 24, amplía Daniel 9:27. Daniel 9:27, Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 al 19 hablan de lo mismo, lo que se conoce como la gran tribulación o como dijo Jesús, la tribulación la grande, o en el original griego, la megatilipsis, ¿no? Una mega, una mega tribulación, una mega aflicción, un mega sufrimiento. Entonces, tanto Daniel 9:27 como Mateo 24 y Apocalipsis el 6 al 19 mencionan eso. Nosotros hemos estudiado también esta parte en la cual en Apocalipsis hemos visto los sellos, las trompetas y las copas. Hemos visto también que los sellos abarcan más o menos la mitad de la gran tribulación, que sabemos que dura 7 años, los 3 primeros, me enredé, los 3 años y medio primeros eh, son, hablan acerca de estos sellos. Sabemos que el séptimo sello es donde se aperturan las 7 trompetas y al final de la séptima trompeta, es correcto, la séptima trompeta, está, dentro de esta séptima trompeta están las 7 copas, ¿no? El juicio de las 7 copas. Entonces vemos que Jesús habla acerca de esto, él obviamente sabía todo esto y él es el mismo que le revela esa serie de juicios a Juan. Y vemos que desde el versículo 4 al versículo 8 habla acerca de los sellos y del versículo 9 al 15 habla de las trompetas. O sea, del versículo 4 al versículo 8 está hablando de la mitad de la gran tribulación y del versículo 9 al 15 está hablando de
de la parte ya final de la gran tribulación. Ya a partir de ahí comienza a hablar acerca de su venida, que es la parte donde nos vamos a detener un poco más. En el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque yo les estoy indicando que del versículo 4 al versículo 8, donde dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Todo eso habla acerca de los sellos, ¿no? A veces usamos todos estos mensajes, y creo yo también he cometido ese error, de usar todos estos mensajes como profecías del rapto. O sea, porque si estas cosas se cumplen y aparecen, aparece, el rapto está inminente. Pero el rapto como tal es inminente, no necesita ninguna profecía, es el acontecimiento, por llamarlo el acontecimiento inicial de todo esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. No, esto no son profecías para el rapto, porque el rapto es inminente. Eso quiero dejar en claro porque y yo mismo creo haber caído en esta equivocación y hablarles de ese tema, pero no, o sea, parece que fuera así, ¿no? Pero lo que es en realidad sí son eventos que nos ayudan a entender que la venida del Señor está cerca, pero la segunda venida visible, no el rapto como tal, que lo conocemos como la venida secreta del Señor por su iglesia. No, no, esa es inminente y no necesita ninguna profecía. La segunda venida de Cristo sí, esa sí está mencionada por profecías, como las que estamos viendo en estos primeros versículos. Volviendo al tema, decía la abominación desoladora, ¿no? Daniel habla acerca de esta abominación desoladora y es interesante ver que esto ha tenido algunos cumplimientos anteriores. Daniel, cuando habla de la abominación desoladora, Daniel escribió más o menos aproximadamente por el 500 y tanto, 550 aproximadamente por ahí, aunque sabemos pues que es el libro más contradecido que hay, el libro que ha sido más atacado de la Biblia por la falsamente llamada alta crítica, que dice que Daniel no fue escrito en el siglo sexto, sino fue escrito en el siglo segundo o primero, segundo, perdón, del antes de Cristo, o sea, más o menos por la época en que Antíoco IV Epífanes ya había hecho lo que ahorita les voy a contar que hizo. ¿Para qué? Con la finalidad de que esa profecía ya no sea profecía, sino sea un hecho histórico. Por lo tanto, con eso desacreditar las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo Daniel es el más atacado porque sus profecías son muy precisas, son muy exactas y van a una distancia de años muy, muy significante. Lamentablemente ese retroceso no quita al Mesías príncipe y la profecía tan maravillosa que habla acerca de que cuándo iba a aparecer Jesús en su primera venida. Esa profecía no la pueden sacar, ¿no? No la pudieron sacar por nada del mundo porque tampoco me van a poner a Daniel hablando después de Jesús, cuando ya Jesús estaba mencionando a Daniel en este versículo que acabamos de leer, Mateo 24:15. Ahí pues hubiera sido clarísimo que su intento era el desacreditar cuando ellos intentan justificarse en asuntos filológicos, históricos, entre comillas, y cosas por el estilo, ¿no? Puntos que según ellos son relevantes para hacer que Daniel ya no esté en el siglo sexto, sino en el siglo segundo. Bueno, cerrando ese paréntesis, esta abominación desoladora que menciona el profeta Daniel tuvo, al menos, tendrá 3 etapas de cumplimiento. La primera etapa la vemos en el año, si mi memoria no me falla, 135 por ahí, 138 o algo aproximadamente.
en el cual un rey Seleucida, ¿no? Si recordamos el imperio de Alejandro Magno se dividió en 4, porque él no dejó heredero, y se dividió entre sus 4 generales, Ptolomeo, Casandro, Silímaco y Seleuco. Uno de ellos, Seleuco, recibió el Medio Oriente como gobierno, y este Seleuco tuvo una dinastía, la dinastía Seleucida. Dinastía, para los que no conocen, es el grupo de, por llamarlo de alguna manera, el grupo de reyes que vienen debajo de un mismo rey. Digamos, este rey tiene hijos, hijos, y van formando como un árbol genealógico, pero de reyes, y eso se conoce como dinastía. Ahora, esta dinastía seleucida tuvo un rey llamado, varios reyes en general, varios reyes que su finalidad era siempre atacar y maltratar a Israel, pero tuvo uno en específico que todos llaman como un antecedente del anticristo, llamado Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV Epífanes, entre sus tantas obras desastrosas que hizo contra el pueblo de Israel, a oprimirlo y todo lo demás, se presentó delante del templo de Jerusalén, templo ya renovado, ¿no? El templo de Zorobabel, entró al lugar santísimo. Si ustedes han estudiado el Antiguo Testamento, y lo hemos estudiado en varias ocasiones, ustedes entienden lo sacrílego, lo horroroso que puede ser que este hombre haya entrado dentro del lugar santísimo, al cual el sumo sacerdote, no sin sangre, según Hebreos, entraba una sola vez al año y sin pecado, porque si no moría dentro del lugar santísimo. Este hombre entró al lugar santísimo, sacrificó una cerda, otra ofensa terrible, porque sabemos que la cerda era un animal impuro para el pueblo judío, sacrificó, y encima femenina, o femenino, o hembra, cuando se tenía que ser macho, y un animal puro, sacó una cerda en el altar. Y colocó allí una estatua de Zeus, dentro del lugar santísimo. O sea, imagínense la enorme eh, eh, la enorme desgracia que pudo haber sido todo esto para el pueblo judío. Es por eso que se le conoce como la abominación desoladora. Ahí podemos más o menos tener una idea más clara de por qué se llama así, abominación desoladora. Entonces, es interesante ver eso. Luego, posteriormente, vinieron los macabeos, ¿no? Con Matatías y sus hijos, ¿no? Judas Macabeo principalmente. Estos macabeos, que podemos ver toda esa historia en Primera y Segunda de Macabeos, que están en los libros deuterocanónicos. Yo les recomiendo que los lean. Si bien es cierto, no son inspirados por Dios, pero tienen una historia muy interesante de esa época. Y se instaura una nueva fiesta en el pueblo judío cuando todos estos invasores seleucidas fueron erradicados por los macabeos. Se instaura esta nueva fiesta llamada el Yom Kippur, que era la fiesta de la dedicación, ¿no? Donde dedicaron nuevamente el templo y hicieron una fiesta por esta causa. La segunda oportunidad que podemos tener en cuenta es en el caso de Tito. Tito también hizo algo muy parecido eh, en, el, en el templo, ¿no? Cometió también un sacrilegio de este tipo, y posteriormente tenemos la profecía cumpliéndose en su totalidad con el anticristo, que se considera que hará lo mismo que hizo su antecesor Antíoco IV Epífanes, que se considera que es como el predecesor de la bestia.
Inclusive algunos le decían la bestia a este Antíoco IV Epífanes. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que va a ocurrir algo así cuando el templo se instaure, el templo de Jerusalén se instaure, como lo vemos, por ejemplo, vemos la alusión en 2 de Timoteo, capítulo 2, en la cual dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El significado de su título, anticristo, ¿no? Anticristo, en lugar de Cristo o en contra de Cristo, que es lo mismo para él, porque él es ambas. Él está en contra de Cristo y en lugar de Cristo quiere sustituir a Cristo. Fue influenciado, claro, por Satanás, que quiere formar su triada, su trinidad, por decirlo de alguna manera, satánica. Él como el Padre, el anticristo como el Cristo y el falso profeta como el Espíritu Santo. Entonces, ahí ocurrirá este tercer cumplimiento de Mateo 24:15 y ya el final, ¿no? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, versículo 16, el que esté en la azotea, versículo 17, no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces megatilipsis, gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen cortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En este versículo 22, no se está refiriendo a la iglesia, eso ténganlo en cuenta. Todo Mateo 24 y Mateo 25 no habla de la iglesia, habla del pueblo judío, habla de la gran tribulación y habla de los judíos que van a estar huyendo por acá, y si esos días no fueran cortados, nadie sería salvo. Y cuando habla de salvo, no se refiere a salvación del alma, se refiere a salvación del cuerpo, ya que la palabra que se refiere salvación, soso, ¿no? La palabra soso, que se refiere a salvación, que es la que se usa en el griego para salvación, se refiere también a salud corporal, a salud de librarse de un peligro, a salvación de varios tipos. O sea, si uno se pone a pensar en la palabra salvación en el español, que tiene varias connotaciones, también la tiene esta palabra soso en el griego. Entonces, no siempre cuando leamos la palabra salvo, entendamos como salvación del alma, sino que hay que ver el contexto, ¿no? Ellos están huyendo y están tratando, dice, huyan a los montes, no se queden aquí, hay una gran tribulación, salgan de aquí, porque si esos días no fueran cortados, nadie sería salvo. Entonces, entendiéndolo en el contexto, entendemos que se refiere a salvación de vida, de no morirse. Más por causa de los escogidos, o sea, del pueblo de Israel, de los escogidos, de los 144,000, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿No? En estos tiempos también hay todo eso, ¿no? ¿Hay profetas en estos tiempos? Sí, profetas falsos, porque profetas verdaderos ya no hay, ¿no? Hay apóstoles y apóstoles falsos, ¿no? Porque apóstoles ya no hay. Los apóstoles y los profetas fueron los que fundaron la iglesia y los que y fueron el fundamento, ¿no? Lo vemos que lo dice el apóstol Pablo, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ellos fueron el fundamento de la iglesia, por lo tanto ellos ya no tienen nada que ver en estos tiempos. O sea, no creamos que existen apóstoles y profetas, eso ya no existe. No hay apóstoles y profetas. La palabra de Dios ya está completa, ya no necesitamos profecías. Tengamos en cuenta eso. Entonces, si algunos dijeren, mirad aquí está Cristo, mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos profetas y falsos cristos, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos, ¿no? Eso también vemos una cierta aplicación en esos tiempos, ¿no? Que hay un montón de profetas que están apareciendo, mandándose mensajes por WhatsApp y hay que profeta tal o profetiza tal se puso a hablar tal cosa, y acostumbran a invadir el WhatsApp sobre todo, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado con eso,
el Señor Jesús lo dijo, no tenemos que tener en cuenta nada de sus señales o prodigios, ni aun si se cumpliere, porque son falsos, son falsos. Y Jesús repite en el versículo 25, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, ¿no? Todo eso se refiere a lo que está en inminencia casi total en ese momento, la venida del Señor. Y en el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? La segunda venida visible, ¿no? Tengamos en cuenta eso, que se anuncia en Apocalipsis capítulo 11 y que ya se marca como un acontecimiento realizado en Apocalipsis 19, ¿no? En el tocar de la séptima trompeta, que ahorita lo vamos a ver, y también vamos a ver el resultado del versículo 28 también, de este Mateo 24, se menciona acerca de la señal, ¿no? La señal de la venida de Cristo, y tras pasar unos tal vez 40 días o un poco más de tiempo, viene Jesús ya propiamente dicho, ¿no? En ese lapso, desde la séptima trompeta hasta la venida de Jesús, se lanzan se vierten, perdón, las 7 copas. Tengamos también eso en cuenta. Como decía el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, ¿no? Este versículo 28 se refiere a la venida de Cristo propiamente dicho. Ahorita lo vamos a ver, el cumplimiento de este versículo 28. Algunos he escuchado que es muy confuso, pero es muy claro cuando lo leemos a la luz a la luz de, perdón, a la luz de Apocalipsis 19. Vamos a ir a Apocalipsis 11 y luego nos vamos a ir a eh, Apocalipsis 11 y de ahí nos vamos a ir a Apocalipsis 19. En Apocalipsis 11, 15, vemos el cumplimiento, el tocar de la séptima trompeta. Como les repito, los 7 sellos abarcan la primera mitad de la gran tribulación, o sea, los 3 años y medio primeros. Y luego vienen las trompetas que abarcan casi todo el periodo de la segunda, los segundos 3 años y medio, hasta la señal, como vamos a verlo ahorita. Vaya, con mucho eructo, perdón. Hasta la parte casi final de los 7 años restantes de la profecía de Daniel 9, en específico Daniel 9:27. Y de ese lapso de la séptima trompeta hasta la venida de Jesús están las trompetas, las copas, son vertidas las copas de, de la ira de Dios, ¿no? Entonces leamos esto que nos dice aquí en Apocalipsis 15. Perdón, 11:15, ya me estoy quedando con el versículo, ¿no? El séptimo ángel tocó la trompeta, ¿no? Aquí se menciona el séptimo ángel tocó la trompeta, tal vez podríamos decir el séptimo ángel tocó la séptima trompeta, pero se entendería como que él tocó una serie de trompetas, sería un poquito confuso tal vez. Bueno, el séptimo ángel tocó la trompeta, que en realidad la entendemos como la séptima trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, esta es la señal, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto se puede compaginar con Salmo capítulo 2. El Salmo capítulo 2 es un salmo mesiánico, pero es un salmo del reino, netamente dicho. Es cuando el Señor se implanta, sus rivales le dicen, no, sabes que no queremos que tú reines aquí. Eh, Vamos a leerlo, porque es muy bonito. Vamos a leerlo. Salmo, eh, Salmo 2, ¿no? Después volvemos a Apocalipsis. Vamos a leer el Salmo 2.
Dice, en versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, miren ese desparpajo, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Imagínense este atrevimiento, ¿no? Eso es una especie de semejanza de lo que va a ocurrir con el anticristo, ¿no? El anticristo, ¿no? La bestia va a intentar ir en contra del Mesías y su Cristo. Pero mira lo que pasa, ¿no? Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se matará de la risa, ¿no? El Señor se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. O sea, es algo así, ¿no? Estos tontos. Ahora van a ver lo que le va a pasar, ¿no? Algo así, ¿no? Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo, dice el versículo 6, yo he puesto mi rey sobre Sión. A mí me da igual si ustedes no lo quieren aceptar, dice el Señor. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, ¿no? Es interesante, bueno, habla más acerca de este tema, pero es interesante, ¿no? Y el versículo 12 me gusta como dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y levante su mano, por favor. Vamos ahora de nuevo al Apocalipsis, capítulo 11, que estábamos en el versículo 15. ¿No? Interesante lo que dice el Salmo 2, ¿no? Es muy similar a lo que nos menciona este versículo 15 cuando dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice, los 24 ancianos, versículo 16, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. ¿Ah? ¿Quién no, verdad? Cuando sabemos que ya nuestro Señor por fin va a reinar sobre todos sus enemigos y todo lo que estamos sufriendo en estos tiempos y sobre todo en estos últimos días con esta pandemia y todo lo demás va a pasar a la historia, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Versículo 17 dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, ¿no? Esto es muy significante porque está hablando acerca de el gran yo soy, ¿no? Dios es el gran yo soy porque es el que era, el que es y que ha de venir. Porque has tomado ese tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, sí, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y el de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí tenemos ya posteriormente, viene claro el el capítulo 12, donde se habla de Israel, ¿no? El capítulo 12 se habla de Israel, y luego vimos el capítulo 13 que habla acerca este, de las bestias, de las dos bestias, ¿no? Vemos todo eso mencionado ahí. Vemos también el capítulo 14, donde se habla de los 144,000 junto con el Cordero, y otros mensajes más, que son los mensajes que se lanzan acerca contra Babilonia y todo eso, ¿no? El capítulo 15, hablando acerca de las 7 plagas, de los 7 ángeles con las 7 plagas, ¿no? De las copas. Y luego vemos el capítulo 16, donde se habla acerca ya de una manera más descriptiva de las 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo 17, que se habla de la gran ramera y la bestia. En el capítulo 18, donde se habla de la caída de Babilonia. Pero nuestro interés más va en el capítulo 19, donde se menciona acerca de la venida ya literal y visible del Hijo de Dios. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 19:1.
Después de esto oí una gran voz. Vamos a leer varios versículos, ¿no? Yo voy a seguir leyendo y ustedes me siguen según sus Biblias, no sé si supongo, las tienen abiertas, ¿cierto? O en su celular, en donde sea. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Se refiere a los juicios que acababan de pasar, los 21 juicios narrados en el capítulo 3 al 18, pues has juzgado a la gran ramera, refiriéndose a Babilonia, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, ¿no? El humo de ella se refiere a Babilonia, ¿no? Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, versículo 6, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, ¿no? Aquí se está haciendo el enfoque acerca de lo que es ya la venida del Hijo de Dios. Están todos felices porque ya llega la venida del Señor, ya está el Señor ya acercándose, ya se está apareciendo en las nubes. Gocémonos, versículo 7, y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Han llegado, es una traducción mala, no debería decir porque han llegado, sino porque ya fueron, debería ser la palabra correcta. Ya fueron las bodas del Cordero y su esposa se preparó, ¿no? Y ella se le concedió. O sea, esos verbos están mal traducidos ahí. El original dice porque ya llegaron, o sea, de que ya fueron las bodas del Cordero. Eso sabemos que fue durante las, durante el tiempo que estuvo Jesús en el cielo, ¿no? Que ocurrió el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, ¿no? Porque ya fueron las bodas del Cordero y su esposa se preparó y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿no? Estas son porque el lino fino dice la acción justa de los santos, ¿no? Esto se refiere a los premios que recibió la esposa, ¿no? Ahí es interesante que acá le dice, y su esposa se ha preparado. Bueno, como les digo, debería decir, y su esposa se preparó. Dice esposa, no dice novia, porque ya se casó con ella, ya hubo las bodas del Cordero, ¿no? Que fue en el cielo. Y las bodas del Cordero tenemos en conocimiento por lo que las clases que les di, que fue después del tribunal de Cristo, donde reciben sus premios, sus coronas, donde reciben sus galardones, todos aquellos que han hecho lo correcto en su caminar diario con el Señor. Es por eso que dice que esas coronas, esos galardones, esos premios se vuelven en ropa con la cual se ha vestido la esposa. Sabemos que la esposa es la iglesia, ¿no? Ella se le concedió que se vista con todas esas acciones justas y con todos esos premios que ha recibido de lino fino, limpio, resplandeciente. O sea, este lino fino, limpio y resplandeciente, como dicen en el mismo versículo 8, son las obras justas, las acciones justas de los santos. Versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estos llamados son los que han salido de la gran tribulación, tanto del pueblo judío como como de los gentiles, ¿no? Que se han convertido, ¿no? Ahí, según lo que vemos en los capítulos del 6 al 18, que es, como bien lo dijo Jesús, una gran tribulación, una aflicción enorme, va a ser una cosecha enorme también, y eso tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Va a ser una cosecha, pero grandísima de almas. Hay mucha gente que se va a convertir porque van a ver las profecías cumplidas, literalmente todas estas profecías que están en Apocalipsis se van a ver cumplidas con el anticristo, el falso profeta, los juicios que caen del cielo, las trompetas, las copas, los sellos,
todo eso lo van a ver y los van a traer. Hay personas que van a, los 144.000 que van a predicar, ¿no? En esos tiempos hablamos de evangelistas, ¿cuántos podemos mencionar? Tal vez unos 4 o 5, tal vez 2 o 3, no estoy seguro cuántos. Billy Graham ya no está entre nosotros, ya partió el Señor. Tal vez nos queda Luis Palau y tal vez otros más, ¿no? Unos cuantos. Y ellos retumban el mundo con sus predicaciones y traen al Señor a mucha gente. Ahora imagínense 144.000 personas haciendo eso mismo, ¿no? Entonces, la cosecha va a ser enorme, enorme. La cosecha va a ser enorme y todos ellos son los convidados a las bodas del Cordero, ¿no? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, bueno, y me decía un coscorrón acá, Juan, por no haber entendido nada, ¿no? Cómo adorar a un ángel, cuando a, a quien tiene que adorar es a Dios, como le dice el mismo ángel, ¿no? Yo soy tu consiervo, de los hermanos que retienen el testimonio de Jesús, o sea, de nosotros, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí viene lo bueno. Permítame acomodarme. Apocalipsis 19:11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, las que todos nosotros le rendimos cuando nos las dieron en el tribunal de Cristo. Obviamente nosotros no nos quedamos con esas coronas. Si vemos en el capítulo 4 que menciona el tribunal de Cristo, ¿no? No menciona el tribunal de Cristo propiamente, pero menciona a la iglesia reflejada en estos 24 ancianos. Dice que los 24 ancianos se postraron ante el que estaba sentado en el trono y ante el Cordero y pusieron sus coronas en sus pies y lo adoraron, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos nosotros lo vamos a hacer, y por eso que Jesús baja con muchas diademas, muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre, reflejando su sacrificio en su primera venida, y su nombre es el Verbo, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, ¿no? Aquí, como les mencioné en anteriores ocasiones, hay un texto de Pablo, si no me equivoco, que menciona que son ángeles, pero también se menciona que los santos vendrán con nosotros, con él. Así que este ejército celestial, los ejércitos, no dice el ejército, dice los ejércitos, imagínense la cantidad enorme, ¿no? Estos ejércitos celestiales venían con el Cordero, que son ángeles, y también venía la esposa, ¿no? La esposa que venía a la cena de las bodas del Cordero. Hay que tener en cuenta que en el tiempo de los judíos, las bodas del Cordero era una cosa y la cena de las bodas del Cordero era otra. Y la boda duraba muy poco, pero la cena de las bodas duraba dependiendo del presupuesto económico del que hacía, del que hacía la cena, ¿no? De aquí el milenio va a estar emparejado con la cena de la boda del Cordero, porque bueno, pues el que va a celebrar la cena de la boda del Cordero, pues tiene todo el oro y la plata del mundo, ¿no? De nuestro Señor. Es el platudo de los platudos. De su boca, dice, sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Recuerdan lo que mencionaba el capítulo 2 de Salmos, acá lo vemos reflejado. Y él la regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Estos versículos 17 y 18 son el reflejo del versículo, creo que era 38, ya me olvidé. El último versículo de Mateo 24, a ver, perdónenme.
Mateo 24. Ay, me pasé. ¿Dónde está? Uy, ¿qué me pasó? 28. Mateo 24, 28. Porque donde quiera que subiera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, ¿no? Eso se refleja en este capítulo, en este versículo del capítulo 19, en este 17, 18, claro. Sí, 17 y 18, ¿no? Ahí ven el reflejo. ¿Por qué habla acerca del cuerpo muerto? De esos capitanes, reyes, carne fuerte, jinetes, etcétera, etcétera, caballos libres, esclavos, pequeños y grandes, ¿no? Y ¿por qué se juntarán las águilas? Porque las llama el Señor a la cena, este ángel que estaba de pie en el sol los llama para que vayan y se congreguen a la gran cena de Dios y se papeen bien con todos estos este, eh, desgranados que iban en contra del Cordero, ¿no? Eh, Vamos a terminar con estos versículos porque son muy bonitos. Dice 19, y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La verdad no entiendo cómo puede ser tan torpe, pero bueno. Versículo 20 dice, la bestia fue apresada. Ven para acá, muchachito, ¿tú quieres meterte conmigo? Vamos a ver ahora qué te va a pasar. Y con ella el falso profeta, tú también ven para acá, descuartengado, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿No? Es interesante que primero reúne a las aves y luego mata a todos. ¿No? Es interesante eso. Eh, entonces tenemos aquí bien en claro cómo es la segunda venida del Señor en gloria y acabando con todos sus enemigos, ¿no? E implantando su reino, que lo veremos posteriormente, el milenio. Una cosita más para acotar aquí, el lago de fuego como tal no se sabe según la Biblia dónde será, ¿no? Dice que ahí va a estar el ¿cómo se me va el nombre de este cretino? El falso profeta y el anticristo, ¿no? El anticristo que recibe el nombre del anticristo, de el cuerno pequeño, del hijo, el hijo de perdición, el hijo de pecado, ¿no? Que en realidad ahí lo que quiere decir es eh, judíos anomias, o sea, el hijo sin ley, ¿no? Es así como va a ser el anticristo, ¿eh? Judíos anomias, ¿no? Refiriéndose a que es un, anomias es a significa sin y nomias viene de nomos, que es ley, o sea, un hijo sin ley, nadie lo va a regir más que él mismo, aunque en realidad no es más que un títere de Satanás, pero bueno, él se cree sin ley, ¿no? O sea, en realidad está bajo la ley de Satanás. Pero bueno, no se sabe dónde irán. ¿No? Este lago de fuego no se sabe. Yo por mi parte pienso que puede ser una estrella. ¿No? Eh, una estrella, hay estrellas muy ardientes, mucho, pero mucho más que el Sol, y por ende puede ser una de ellas, ¿no? Tenemos estrellas muy expansivas como Betelgeuse, Antares, estrellas que son azules de tan calientes que son, como Arturo o ay, ahorita se me fue el nombre de la otra, Polus, por ejemplo, ¿no? Castor y Polus, que son estrellas azules, son gigantes azules que son azules porque son demasiado calientes, ¿no? Hay diferentes categorías, las amarillas que son las más frías y las azules que son las más calientes, ¿no? Sí, nuestro Sol es una estrella fría, no tiene mucho calor, apenas llega a los 10 millones de grados en su interior y 15.000 grados, creo, si no me equivoco, en su corona. Hay estrellas que llegan estos son Celsius, hay estrellas que llegan a los 10 millones de grados Kelvin, que es mucho mayor, ¿no?
Entonces, yo pienso que este lago de fuego va a ser una estrella, ¿no? Una estrella de estas que son tan incandescentes, tan calientes, ¿no? O tan hirviendo, diríamos. Pero no se sabe, ¿no? Es una especulación mía, tómenlo como tal, ¿no? Pueden estar de acuerdo como no me voy a molestar. Es una postura, no hay una razón. Pero dice que el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego, ¿no? Y que es la muerte segunda, es la muerte final, la muerte total. Eh, yo pienso que debe ser así, pero no hay una certeza, ¿no? La única ocasión en la que se habla del lago de fuego es en Apocalipsis, ¿no? Entonces no tenemos una, un versículo que nos pueda apoyar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, como les he explicado en varias oportunidades, la mejor manera de interpretar la Biblia es dejando que ella misma se interprete. El, eh, el mejor intérprete de la Biblia es ella misma, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, ahorita con Mateo 24-28, cómo se ha interpretado clarísimo en Apocalipsis 19-17 y en adelante. Entonces, vemos cómo es que se refleja de esa manera, ¿no? Vamos a terminar con Zacarías. Este pasaje sobre la segunda venida es infaltable, ¿no? Me equivoqué a la hora de escribir. Ahora sí. Uh, vamos a leer Zacarías, que habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y ya con esto vamos a terminar. No tengo la menor idea cuánto irá de grabación. Según mi reloj dice 1:49, pero comencé después. O sea, tuve un rato el Zoom abierto y después me comencé así. Espero que no sea tanto como 1:49. Espero que tengan la paciencia de haberlo escuchado todo, ¿no? Porque la verdad este es un tema muy importante, muy interesante y no quise dividirlo en dos porque como que ya estamos extendiéndolo mucho, me da la impresión, muchas clases. Ya nos hemos pasado creo que más de 10, creo que ya irán como 12 o 14, no tengo la menor idea, pero son más de 10 creo ya. Y creo que ya sería bueno que termináramos con ese tema para pasar a otra cosa, ¿no? A otra clase, ¿no? También darles unas semanitas de descanso para que no se me aburran, porque me da la impresión que se están aburriendo. Pero en fin, bueno, vamos a terminar con Zacarías 14, que es importantísimo, importantísimo en cuanto a esto, ¿no? Vamos a leer Zacarías 14 del 1 al 4. Ustedes lo leen todo el capítulo, ¿verdad? Por favor, léanlo. Es muy importante que lo lean porque es muy rico de muchas cosas. Si no lo entienden, busquen un comentario, por favor. Pero léanlo. En serio, de verdad, léanlo porque es muy importante. En realidad deberían leerse toda la Biblia, no saltarse ni un solo versículo, porque es la palabra de Dios y si Él la escribió es porque es importante. Aunque sean las genealogías, no tienen idea cómo hay personas que han sacado estudios de las genealogías y han sacado cosas muy ricas sobre la genealogía. Les puedo contar de algunas, pero no ahorita. Porque en realidad ya tengo sueño. Para mí son las 11:25 de la noche. Quiero acostarme ya también. Bueno, Zacarías 14:1 dice: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. ¿Eh? ¿Escucharon lo que leí? Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿El anticristo no era el que las reunía? Solo son títeres del Señor. Al final de cuentas, como todos, no son más que títeres del Señor, que es el que hace el propósito para todo y que cumple sus propósitos como Él quiere. Aquí Zacarías nos lo revela. Se me trabó de nuevo. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Este es el remanente que será salvo según Romanos capítulo 11. Y todo Israel será salvo. Este es el remanente que menciona acá.
mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies. ¿De quién? A ver, no los escucho. Después dice, saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Quién es el que desciende en el caballo blanco? Es interesante, ¿no? Es interesante ver cómo Zacarías 14:3 lo llama Jehová, y Apocalipsis 19 nos revela que es Jesús el que va a descender sobre el monte de los olivos. ¿Y qué le pasa al monte de los olivos? Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, versículo 4, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Yo les pido que hagan el ejercicio de hacer la mueca que menciona el versículo 4, o sea, de hacer los gestos, y díganme qué es lo que sale. Correcto, una cruz. Se abre hacia el oriente y hacia el occidente, y luego al norte y al sur. En realidad son los 4 puntos cardinales, pero ¿qué podemos ver allí? La cruz. Interesante, muy bonito. Vemos a la cruz. Dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos no podrá soportar su gloria. Se va a partir y se va a dividir en 4 partes. Hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. Bueno, eh, habiendo terminado con este pasaje, voy a englobar todo esto con una frase. Seguramente ustedes en la Biblia habrán escuchado hablar acerca del Día del Señor. Hay pasajes que me he quedado, que no los he usado, como por ejemplo, según el Tesalonicenses capítulo 2, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4 y así, ¿no? Algunos pasajes que no los he llevado, no los he estudiado, no he examinado también lo que menciona en Mateo 24 con Marcos y Lucas. Yo espero que ustedes lo hagan. Les he mencionado los pasajes, espero que ustedes lo hagan. Si no me equivoco, es Marcos 13 y Lucas 17, si no me equivoco, o Lucas 20, Lucas 17 creo, ¿sí? Lucas 17 o 19. Eh, yo espero que lo hagan, por favor, ¿no? Que con tiempo lo puedan examinar para que tengan un concepto más claro, más profundo. Eso es parte ya de su responsabilidad como estudiantes de la Biblia. Yo les doy las pautas, ustedes ya se esfuerzan más, ¿no? Pero como les digo, ustedes seguramente habrán escuchado tal vez hablar de la, el Día del Señor. Me refiero a esta parte, y me vino a colación los versículos que no he mencionado, porque en 2 Tesalonicenses menciona acerca del Día del Señor, eh, que conforman lo que es la gran tribulación y la venida del Señor, ¿no? La gran tribulación y la venida del Señor son el día de Jehová, o el día de o la segunda venida del Señor, ¿no? O juntos, ¿no? Tanto esto. Eso, por ejemplo, lo vemos en Zacarías 14, que hemos leído del 1 al 21, en Malaquías 4, del 1 al 6, en Isaías 2, del 10 al 22, y en Apocalipsis, que lo acabamos de leer, 19, del 11 al 21. Todo esto habla acerca del día de Jehová. ¿eh? Eso lo acabamos de leer ahorita también en Zacarías 14:1. Aquí el día de Jehová viene, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor. Y todo esto conlleva a lo que les digo, porque ni bien termina el rapto, empieza el día del Señor, eh, y están los 7 años de tribulación, y luego vendrá la segunda venida del Señor, y luego empezará el milenio. Todo esto forma un proyecto, ¿cómo se llama esto? Ahí se me fue. Eh, ahí está. Forma el programa de Dios para los últimos tiempos, ¿no? Entonces,
entendámoslo así, es el día del Señor. eh, y es interesante ver esto, ¿no? Eh, Hay algunas personas que acostumbran tener la desfachatez eh, de hablar acerca del Día del Señor, pero tengamos mucho cuidado con el Día del Señor, aunque para nosotros los cristianos el Día del Señor es algo muy, muy importante y muy solemne y es algo muy, muy rico y va a ser de mucha bendición para nosotros. Para la gran mayoría de gente no lo va a ser así, ¿no? Amós capítulo 5, versículo 18, que es el primer versículo que menciona al día de Jehová, dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, ¿no? Y eso es para muchas personas que se van a perder porque van a seguir a la bestia, ¿no? Como les digo, va a ser una gran cosecha. Yo calculo y espero que sea así, que al menos eh, un tercio de la humanidad se salve. Yo espero que sea así. Eh, Me encantaría que fuera la mitad o dos terceras partes, pero calculo que no va a ser tanto. Pero sí va a ser una gran cosecha comparada con la que tenemos ahora, que somos apenas creo un poco más de 200 millones de personas. O sea, que 20% del mundo. eh, en ese tiempo va a ser mucho más, ¿no? Va a ser mucho más y esperemos que muchas personas no necesiten el día de Jehová para que puedan llegar a, a convertirse en acercarse al Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Ya es un buen tiempo que hemos tomado aquí. Ruego que por favor lo escuchen completo. El día sábado voy a hacer preguntas, ya de todo el curso también. Así que vamos a refrescar un poco la memoria y vamos a hacer preguntitas también por ahí. Espero que nos tomemos todo el tiempo en hablar de este tema y no tanto de política, ¿no? Porque no nos compete a nosotros como cristianos hablar de política. Yo sé que tal vez es un tema llamativo, pero debemos dejar eso a un lado y enfocarnos en el verdadero gobierno, que es el gobierno de Dios en esta tierra, que ya lo hemos visto que va a llegar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Señor, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por habernos enseñado todas estas cosas, gracias por habernos mostrado cómo serán todas estas cosas que se van a cumplir y cómo tú las vas a llevar a cabo, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Te rogamos y te bendecimos, Señor, que todas estas cosas que hemos aprendido no se vayan de nuestra mente y nuestro corazón, sino que entendamos que, eh, que, que todo esto es para nuestra edificación también, no solamente para llenarnos de información, sino para entender que todo esto es para que podamos crecer más cada día, ¿no? Como lo dice tu palabra, como lo dijo eh, el apóstol Juan, todo esto es con la finalidad de que crezcamos, ¿no? En todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿no? El, eh, y nos puedes ayudar en todo eso, en toda esa labor. Eh, Disponemos todo el tiempo para agradecerte y para glorificarte y esperamos que haya sido grato para ti. Gracias por todo, Señor. En nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Una última colación que se me estaba pasando y justo cuando estaba orando se me vino a la mente. Hay un pasaje que normalmente se acostumbra a usar, que está en Mateo, en Mateo que estábamos leyendo 24, que es acerca de eh, ah, se me pasó justo Mateo 24, 29 al 31, habla acerca de la venida del Señor.
Eh, la verdad son muchos pasajes, ¿no? Muchos versículos que no, que no se pueden abarcar todos, ¿no? Pero hay un versículo que yo quisiera que tomáramos porque es de mucho, se acostumbra a usar mucho como, y se usa como error, ¿no? Disculpen que me salga de nuevo de esto, que vuelvo a la clase, pero es interesante, ¿no? Dice, eh, el día y la hora, versículo 36, Mateo 24, 36, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, nuestro Señor. Entonces, entendamos perfectamente esto. Aquí no está hablando del rapto, el rapto ya se pasó. Aquí no está hablando del rapto. Yo hice la mención, porque estoy haciendo la mención ahorita, porque yo he escuchado mucho este versículo utilizado para el rapto, y este versículo no habla del rapto. El rapto no está mencionado en el capítulo 24 de Mateo. No está mencionado. Aquí está hablando de los judíos y gentiles que se han quedado en la gran tribulación, que están en la gran tribulación, no se han quedado porque esa palabra no es así. Nadie se queda en la gran tribulación, ¿no? Están en la gran tribulación, que es otra cosa, ¿no? Porque quedarse en la gran tribulación da la impresión de que de verdad, o sea, hay cristianos que se van a quedar, eso no es factible, no es absolutamente considerado para nada, no se considera así. No existe un rapto parcial. No es que una persona será dejada basada en este versículo que está muy mal tomado, muy sacado de su contexto. No es así, o sea, no es que uno será tomado y uno será dejado en el sentido de que uno es tomado en el rapto y el otro es dejado para la gran tribulación. No, no existe eso, ¿no? Hay que entenderlo bien, ¿no? El rapto no es parcial, el rapto es completo. El Señor no se va a llevar un cuerpo mutilado al cielo. Entendamos eso. El Señor no se va a llevar un cuerpo mutilado al cielo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no puede irse al cielo mutilado. Así que por favor entendamos eso, ¿no? Entonces, aquí lo que se está refiriendo, y hay que entenderlo con el contexto, por eso les digo, entendamos con el contexto, se está refiriendo al ejemplo del tiempo de Noé. Y luego también habla acerca de Lot, ¿no? Entonces, entendamos esto. Cuando se refiere a los que son tomados, estos son tomados para juicio. Y los que son dejados eh, para que entren al milenio. ¿Por qué? Porque quienes fueron tomados en el día de Noé, quienes fueron tomados, fueron tomados los que, los que no entendieron y vino el diluvio y se los llevó tomados y se los llevó a todos, ¿no? Ellos fueron tomados. Y los que fueron dejados, ¿quiénes fueron? La familia de Noé, que ellos fueron dejados en esta tierra y ellos se mantuvieron en el arca. Entonces, ese es el significado, basado en el contexto. Entendamos bien eso, basado en el contexto. El versículo 39 es la clave, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó tomados, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué? Lo que anterior. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado o llevado, ¿no? Para juicio y el otro será dejado. Las dos mujeres se murieron en un molino, la una tomada para juicio y la otra dejada, para que entren ambos al reino del Señor. Bueno, ahí sí ya la corto porque ya se me está extendiendo demasiado. Que Dios los bendiga mucho, hermanitos, hermanitas. Dios los bendiga mucho y espero de verdad, de todo corazón, que escuchen todo este audio. Aún todavía no sé cuánto es el tiempo. Como les dije, prendí el Zoom y después de un rato lo he iniciado porque tenía acá visita y no se podía hacer la clase. Entonces ya después de un buen rato, no sé cuántos son. Aquí me lanza la hora 2 horas con 6 minutos, pero no creo que sea todo ese tiempo. Espero que no. Escúchenlo todo, por favor, es importante, es muy importante que aprendan acerca de la venida de Jesús, porque Jesús decían los discípulos, Maranata, Cristo viene, y esa es nuestra esperanza. Una de las coronas es esperar la venida de Jesús. Y por favor, escuchan todo el audio,
escuchen todo el audio. Esperemos que el sábado podamos hacer preguntas. No se atemoricen por las preguntas, no van a ser difíciles, van a ser bastante sencillas. Y tampoco es la idea de que no estemos en la reunión porque se van a hacer preguntas, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? Si no la pueden responder, se explicará de nuevo, no hay problema, ¿no? Nadie tiene por qué ser avergonzado, ni nadie tiene que faltar por el hecho de que hayan preguntas. ¿Sí? Pero sí, por favor, escuchen todo el audio, no lo pasen por alto, es muy importante, tengamos muy en cuenta eso, sí, por favor, porque no es correcto que no se tomen el tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Les agradezco mucho eh, por este tiempo y de nuevo Dios los bendiga y nos vemos el sábado. Chao.